Muy buenas tardes, qué buena estar de nuevo aquí o como todos los lunes a las 18 horas por el Enneagrama Sistémico en Quinta Dimensión. Gracias a Mateo que está siempre detrás, gracias a Claudio por este espacio y siempre gracias por la presencia de todos ustedes. Este programa lo hacemos desde la Universidad de la Conciencia, fundada por mi persona en el año 1996 y del cual en muchísimos años hemos trabajado en el desarrollo personal, en el crecimiento y evolución de la conciencia, en diferentes ámbitos, sean desde el conocimiento y el autoconocimiento, desde el trabajo con las familias, los vínculos familiares, desde los vínculos laborales. Y todo esto nos ha llevado hoy a tener una experiencia, una forma y una realidad de abordar al ser humano, yo digo distintiva. ¿Y por qué te cuento distintiva? Porque en mi formación como antropóloga vincular he investigado mucho culturas comparadas y religiones comparadas. Y todos los libros, todos los conocimientos no suplen la experiencia. La experiencia es que uno se habite, la experiencia es que uno transite por sus sombras, transite por sus luces, trate de observarse, aprender a observarse y a tener un observador consciente y neutro dentro de uno. Entonces, el programa de hoy siempre damos temas y estos temas son temas antropológicos que llevamos a la luz del eneagrama, porque el eneagrama es una matriz de vida, es una matriz de talentos y entonces las cosas, acordate, no son como las vemos, sino que las vemos como somos. Por ende, hay una clave fundamental, es que conocernos a nosotros mismos, como dice Galileo Galilei, es la verdadera sabiduría. ¿Querés cambiar una situación en tu familia? ¿Querés cambiar una observación o percepción de vos mismo? ¿Querés mejorar en el trabajo? ¿Querés cambiar una situación en la cual no te está haciendo bien? La clave es conocete, acéptate, conócete y supérate, decía San Agustín. Así que vamos a empezar con el tema de hoy, que es la aceptación, una clave fundamental. ¿Para qué? Para todo. Cuando yo escucho el camino espiritual, ¿no? Lucía, empecé un camino espiritual, empecé a meditar, empecé a transitar ciertos conocimientos que me llevan a entender otra realidad que va mucho más allá de uno mismo. La clave fundamental es que el camino espiritual no tenés que hacerlo extraordinario, sino hacer extraordinario el día a día. ¿A qué te lleva el camino espiritual? Primera, la clave fundamental es aceptar, aprender a aceptar, aceptarse a uno mismo, aceptar a los otros, aceptar lo que está sucediendo. Y yo te voy a contar lo que siempre recibo y lo que me ha pasado a mí en mi propia experiencia con la aceptación. Pero hola, ¿cómo estás? Hola María, hola Patri. Me encantaría que me digan, que me comenten, ¿qué es lo que hoy no estoy aceptando? Te dejo esta pregunta. ¿Qué es lo que hoy no estoy aceptando? ¿Qué sería como decir a qué me resisto? Después vamos a ver un poco un paneo desde las 9 maneras de ser o 9 tipologías. ¿Qué pasa desde la personalidad cuando uno no acepta o cuando uno se resiste? ¿O cómo puedo identificar si en realidad me estoy resistiendo a lo que la vida me trae o me estoy cuidando, que también es un aspecto interesante para entender, ¿sí? Porque no es que aceptar es aceptar todo, no es dejar que las cosas sucedan y adaptarse solamente, ¿sí? Hay todo un trabajo de consistencia personal para aprender a aceptar lo que el universo tiene para nosotros. Primero como oportunidades, si escucha bien, como oportunidades. Muchas veces no nos damos cuenta que hasta aquello que nos resulte difícil porque no salió,
ni sucedió como nosotros queríamos, ¿sí? Es lo que la vida nos trae para aprender. O al contrario, nos está previendo de algo que ni siquiera somos capaces de comprender que puede suceder. Esto a veces uno lo ve, por ejemplo, en los viajes, ¿no? No sé, perdí un avión o, no sé, perdí tal papel o no me... Y de golpe te das cuenta o que no tenías que viajar o que sucedía algo, como he escuchado a veces en donde tuviste que estar en un lugar más importante con alguien que te necesitaba. A veces es muy difícil cuando uno cree tener programada la vida, ¿sí? Le es muy difícil darse cuenta que la vida te sorprende y uno tiene que estar preparado. Y ese es el gran camino espiritual, aprender a tomar conciencia de qué puedo yo tomar como el timón de mi vida y qué es lo que debo soltar. Hola, qué lindo desde Ecuador. Me encanta aceptar que me ignoren. Ay, acá hay un tema lindísimo. Les voy a proponer que vean los capítulos anteriores que hemos hablado de cada tipología en el eneagrama, porque aquí en lo que decís, Jennifer, en el que me ignoren tiene que ver con características en donde necesito el registro del otro. ¿Sí? Hola, Andrés, a dejar mi egoísmo de lado, muy difícil dejar de decir lo más conveniente. El egoísmo tiene que ver cuando uno está aferrado al ego. Y el ego, pregúntate esto, ¿yo soy mis roles? Si uno se dice, bueno, a ver, esto también lo hemos visto en otros programas. ¿Quién soy? Las tres preguntas básicas antropológicas. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy y a dónde voy? Si yo no sé quién soy, no sé para qué estoy. ¿Qué sentido tiene lo que hago en mi vida? Y yo no sé para qué estoy, tampoco tengo dirección. Entonces, muchas veces el egoísmo, ¿sí? Nos lleva a solo mirar nuestro metro cuadrado, a solo mirarnos a nosotros mismos. Y todos lo pasamos. Debo contarte, Andrés, que todos lo pasamos, de una manera o de otra. Nada más que en el eneagrama hay tipologías que son más egoístas de registrarse a sí mismas y no registrar al otro. Caso del 8, caso del 1 o del 3, que son características de personas que tienen una manera de ser hasta desde niño, de enfrentarse a los demás, de construir, como yo digo, su lugar, de ocupar el lugar que quieren. Entonces muchas veces imponen a los demás. ¿Sí? En cambio, hay diferentes formas de egoísmo, porque la manipulación es un egoísmo. El puedo dar mucho, pero porque necesito sentirme necesitada, valga la redundancia, necesito sentirme querida. Y eso es muy del 2, de la persona muy servidora. O no quiero que me ignoren, eso es muy de la tipología 4, que necesito ser especial o única para el otro. Entonces, ¿cómo me van a ignorar si yo soy en un punto alguien que determina un camino nuevo, una mirada nueva? Y hay un tema muy importante, ¿no? Acá, ¿qué tal, Vanina? Qué lindo, ¿eh? Todo me encanta, gracias. Es decir, la meditación te lleva a la respuesta. La meditación es un camino. Yo te digo que conocerte a vos mismo, conocer el eneagrama, entender las 9 maneras de ser, las 9 maneras de ver la realidad, las 9 maneras de vincularnos con los demás, te da recursos de conocimiento en donde podés empezar a discernir lo que estamos hablando, lo que es el ego, la personalidad en la cual nos vamos construyendo en la vida, a lo que es nuestro ser verdadero, ese ser que no tiene límites, que es infinito, que vas a poder evolucionar tanto como vos quieras en esta vida, ¿sí? Acá, tema interesante también, me estoy leyéndolos, ¿eh?
Gracias por estar. Yo no puedo superar la muerte de mi esposa ya hace más de 4 años. Ahí aparece el duelo, el aprender a duelar. Y esto es, qué bueno esto. El duelo es el trabajo más grande espiritual, porque es poder comprender más allá de vos, de tu historia, de tu realidad, que esa alma que estuvo con vos, que te acompañó, que fueron compañeros en la vida, hoy siguió un camino de evolución, que es difícil de entender esto, pero es lo mismo que la naturaleza lo muestra. En la naturaleza a veces se rompe, se lastima, se daña los animales, los lugares. ¿Para qué? Para regenerarse. Los seres humanos venimos a esta vida desde una conciencia espiritual de unidad. Empezamos transitando esta experiencia humana que tenemos, pero con esa conciencia espiritual en la dualidad. Y en la dualidad experimentamos, aprendemos. Y cuando ya no tenemos que aprender, que ya nuestra evolución llegó, partimos. Y yo digo algo, y esto es totalmente personal, el día que dejaste de aprender, y quizás algunas personas ya cumplieron con su misión, qué maravilla, agradecer el tiempo que estuvo con uno. Lo digo habiendo también duelado a seres queridos, al no tener padres, hay un montón de personas que queremos que parten y nos dejan, sí, nos dejan con un pedacito menos, digo yo, si lo ves desde el dolor humano, pero si entendés y agradeces el valor y el regalo que tuvo esa persona para vos en tu vida, ¿sí? Y lo capitalizás, es más, la honrás a esa persona que partió en tu verdadera vida, en lo que hoy sos, ¿sí? La honrás. ¿Qué significa? Evolucionar, crecer, sé vos luz, sé vos parte de ese vínculo que te nutrió, sé vos parte de esos padres que partieron, sé vos parte de esos hermanos o esos amigos que no están, ¿sí? Tenelos dentro tuyo, porque el camino espiritual nos habla, y esto no lo digo solamente desde mi humilde experiencia, sino los grandes maestros y los mahatmas lo hablan. El camino espiritual implica tener la humanidad dentro de uno, la humanidad, ¿sí? Cuando uno es humano, toda persona que pasa en tu vida te constituye como sos. Qué maravilla, ¿sí? Qué maravilla esto. No puedo hola, ¿cómo estás, Vanina? No sé cómo descubrir las respuestas de esas preguntas. Hay un tema que siempre hablamos en el eneagrama y en la formación de eneagrama. Ahora hacemos justamente, no sé, justamente está pasando aquí donde te podés anotar. Estamos haciendo en septiembre, desde mediados de septiembre, una iniciación al eneagrama. Una de las claves fundamentales es que el eneagrama no te da respuestas, sino que te enseña el camino. ¿Qué camino? El que vos ya sabés, te da orden, te pone luz, te quita velos. Y entonces ahí aparece algo fundamental. No es tanto tener todas las respuestas, no hace falta, sino hacer bien las preguntas. La verdadera sabiduría es esa. Entonces, cuando decimos qué es lo que hoy no estoy aceptando, puede ser que aparezca esto, ¿no? No estoy aceptando, no merezco ser feliz. ¡Wow! Acá hay un tema grande de autoestima. Una vez un maestro peruano, Antón Ponce de León, donde hice la iniciación de los Hijos del Sol con él, 7 días, una iniciación maravillosa en Samanahuasi, en el Urubamba, en Perú. Siempre hacemos viajes de crecimiento. Hace 20 años que viajo a Perú y eso me ha enseñado mucho, muchísimo, muchísima experiencia de lo que es la conexión con el cielo y con la tierra, ¿no? Y él decía, vinimos a esta vida a ser feliz. En eso se resume toda nuestra vida, toda nuestra evolución. Ahora, ¿qué es ser feliz? Ser feliz no es estar divertido todo el día.
Ser feliz no es, bueno, no importa las cosas como vienen. Ser feliz tiene que ver con esto, con saber que la vida te está trayendo. Estar vivo, ella es ser feliz. El ser feliz es aceptar, ahí viene, lo que estoy transitando y poder darme cuenta con recursos del autoconocimiento, con recursos del eneagrama, con entenderme y conocerme, abordar que eso que estoy aceptando tiene que ver con la confianza, ¿sí? En la gran clave de la aceptación, yo te preguntaría aquí, Patri, es, ¿estás confiando en vos? Porque acá ahí tiene que ver con un tema de autoestima. ¿Estás valorando tus talentos? ¿Estás cumpliendo con tus sueños? A veces los sueños no es, bueno, quiero algo imposible. Siempre lo imposible se hace posible. Pero digo, ¿cómo vamos aprendiendo en el paso a paso? Entonces, aceptar la realidad de hoy es saber que está en nuestras manos poder elegir. Y elegir, la capacidad para elegir es la capacidad que todo ser humano tiene para ser libre. Vamos, si no nos quedamos atrapados en el ego. Mira, desde el eneagrama siempre cuento esta imagen. El ego, imagínate, el ego y la esencia, o el ego y el ser, sería como esto. Imagínate que vos tenés una casa, una mansión, pensá, imagínate en la mansión de tus sueños y sé totalmente ilimitado, ¿sí? La mansión como tiene que ser, de la manera que tiene que ser, con tantas habitaciones, con la gente que quisieras que esté, con los lugares que te gusten, un taller, una biblioteca, un lugar de mecánica, lo que hagas, imagínate esa habitación de tus sueños, ese lugar de tus sueños, afuera con lago, con piscina, con campo, como te lo imagines. Y pensá en este momento que vos en esa mansión estás confinada o confinado a vivir en un placar. Entonces, en esa gran mansión, vos estás viviendo dentro del placar. Eso es la caja, ¿sí? Cuando hablamos que nuestra personalidad, y que lo vemos muy claro del eneagrama, nos pone en una caja, ¿sí? Y ahí es donde justamente decimos siempre no hay que etiquetar, no se etiqueta las tipologías. Por eso lo que siempre vamos mostrando en los programas acá es que es eneagrama sistémico. Hay diferentes tiempos, momentos de la vida, situaciones que nos van haciendo mover. Ahora imagínate que vos vivís dentro de un placar, puede ser que te sientas segura dentro de un placar o seguro, o puede ser que te sientas lo más incómodo que hay y siempre estás luchando con vos. El eneagrama que hace, a quien está preguntando qué es el eneagrama, Fabi, mirá los programas anteriores que contamos historia, contamos herida primaria, contamos tipologías, tipos de comunicación. Te invito a que entres y a todos los que quieren, pero después lo voy a compartir. Pero imagínate esta imagen. De pronto, ¿sí? Estás confinado en ese placar y alguien te abre el placar y es como, aquí es voluntario, a partir de conocerte vos más, no te olvides que el autoconocimiento, lo dijimos justamente el programa anterior, implica una autoestima sana y la autorrealización. Tres claves fundamentales, ¿sí? Antropológicas. Pero además, ¿qué quiere decir esto? Que cuando realmente empiezo a abordarme, y como siempre decimos, el día que descubrí mi esencia, todo lo que buscaba vino hacia a mí, es importante también que lleguemos a despejar y desvelar este ego para llegar a la esencia. Entonces sigamos, nos abrieron la puerta o vos pediste de que te abran la puerta de placar. ¿Cómo? En conociéndote a través del eneagrama, entendiendo de vos, siendo más consciente, tan simple como eso, dándote cuenta que tu mundo no termina en la percepción que vos tenés de vos mismo y de la realidad.
Y entonces empezás a habitar, imagínate que ese placar estaba en tu habitación, y empezás a darte cuenta del tamaño de la habitación y empezás a transitar la casa, ver que tiene ventanas, ver que tiene balcón, ver que tiene 1 o 2 pisos, ver todo, empezar a habitar cada uno de los lugares de la casa, el jardín, la pileta, el agua, los lugares que te gustan, tus espacios, el living, la cocina, si te gusta una antecasena. Y esto es como empezar a darnos cuenta que somos mucho más de lo que creemos que somos. Entonces, cuando habitamos esa mansión, es cuando nos damos cuenta, antes no, fíjate vos, antes no, es que nos damos cuenta que estábamos confinados en ese placar y que muchas veces hasta por seguridad estábamos. ¿Y quién se confinó ahí? Nosotros mismos, con nuestras creencias, con nuestros patrones, con los patrones que no nos damos cuenta que transitamos y tenemos y adoptamos de cómo fuimos educados, del tiempo que vivimos, de cómo vivimos, ¿sí? Y de pronto te encontrás con un espacio inmenso del ser para habitar, para ser vos, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que te quedes ahí confinada en esa habitación y que empieces a habitar esta casa. ¿Qué sería la casa? ¿Qué serían las habitaciones? Tus talentos, tus capacidades, tus experiencias, tus insights, tu darte cuenta, tus relaciones que ya no van más, tus situaciones laborales que elegiste diferente, y de pronto empezás a darte cuenta que la vida siempre te trae oportunidades nuevas, que la vida siempre te pone en el lugar correcto, en el momento adecuado para que puedas elegir. El tema pasa por saber elegir, por ser libres y darnos cuenta dónde está nuestro propio bien, ¿sí? Y ahí está. Gladys, gracias, ¿eh? Gracias a todas, gracias Fabi. El tema pasa por acá y es cuando me doy cuenta que yo soy mucho más que ese placar donde vivía, empiezo a confiar en capacidades, en talentos que aún no experimenté. Entonces te animás. La vida se transforma no en tener solo coraje, sino osadía, a cambiar lo que creías imposible. ¿Y sabes por qué? Porque cuando uno está en un placar ve todo oscuro, ve pequeño, ve limitado, justifica tus límites y los tendrás, decía Eric Fromm, ¿sí? En cambio, ahora empezás a darte cuenta que en la medida que te permitís experiencias nuevas, relaciones nuevas, trabajos nuevos, el otro día alguien comentaba, Lucía, tengo 60 años y supe hacer siempre, me acuerdo, un trabajo de transporte y no sé otra cosa. ¿Qué te gustaría hacer? Porque ahí está. ¿Qué dejaste pendiente? ¿Dónde están tus sueños? Y entonces, ahora voy a la aceptación, porque la aceptación surge de qué? De que cuando uno se conoce, empieza a confiar. Y cuando uno confía, empieza a sentir que lo que está sucediendo es lo que le corresponde para evolucionar, no es lo que quiero, no es solo lo que deseo. Por eso tanto el budismo habla de erradicar el deseo. No quiere decir que nuestro deseo no sea válido, pero la aceptación tiene que ver con la llave del hombre sabio. ¿Por qué? Porque el hombre necio, el hombre, la mujer, estoy hablando en genérico, se resiste a los cambios y la vida, en lo único que no cambia es el cambio. La vida es transformación permanente y no solamente transformas vos, transformas los que están a tu lado, transforma la realidad social, transforma la realidad global como lo estamos viendo ahora. Entonces, ¿de qué depende esa aceptación? De la percepción que yo tenga de cuánta resistencia estoy poniendo frente a lo que la situación me trae y no poder ver más
que el placar que tengo adelante, no poder darme cuenta que puedo abrirme a otras posibilidades. Muchas veces nos pasa que esta aceptación viene de la mano, y de esto es importante, de que cuando me acepto empiezo a valorarme. Estoy hablando del trabajo personal. Si yo no acepto, me lo veo mucho en el eneagrama, Lucía, soy muy impulsiva y quiero cambiarlo. Y quizás sos un 8 en el eneagrama, que es la persona líder, impulsiva, agresiva. ¿Por qué? Porque es protagonista, porque va adelante, porque tiene valentía. Entonces la clave justamente es eso. No tenés que negar esa impulsividad, tenés que saber encauzarla. El caso del 9, Lucía, la verdad que no tengo, yo soy muy cómoda, no tengo ganas de que me incomoden, de que me molesten, de cambiar, porque en la comodidad tengo mi mundo de armonía, el 9 busca la armonía, la paz. Sí, bueno, pero justamente en tu naturaleza lo que tenés que buscar es eso, es aceptar que la vida te mueva a hacer algo diferente a tu incomodidad. Por ende, ¿qué sería para cada uno de nosotros primero aceptarnos como somos? Después de aceptarnos como somos, indagar si creo que eso que soy es real o es una imagen idealizada. Y acá empieza el trabajo con el enneagrama, una imagen idealizada que uno tiene de uno mismo, una imagen que tengo del otro. Si estoy con una relación de 20 años, yo ya sé cómo me va a contestar, lo que va a decir, cómo va a actuar, y no le doy al otro la oportunidad de que cambie una mirada, que tenga una actitud diferente. Porque la primera clave para poder aceptarnos a nosotros mismos, o aceptar al otro, o aceptar una situación de la vida que nos trae una realidad que no esperábamos, es justamente esta, ¿no? El no resistirla, el darse cuenta, a ver, ¿qué me está diciendo en esto en mi vida? Yo estoy atendiendo a una persona que estuvo con un matrimonio de 12 años en el cual nunca vio, por su manera de ser, la persona perversa y manipuladora que tenía al lado. Claro, no la vio por su manera de ser. Creyó que adaptándose, que haciendo las cosas bien y perfecta, la otra persona iba a estar contenta, ¿sí? En este caso, a quien estoy atendiendo es la mujer. Y un punto importante es qué duro es ver que el problema no lo tiene el otro, si no lo tengo yo, porque fui negándome, fui no aceptándome, fui adaptándome, sobreadaptándome y dejándome maltratar. Es duro verse a uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno tiene que tener, acá está la palabra, la osadía, la confianza de decir, ok, esto me pasa, esto es real, estoy triste, o estoy perdida, o no sé, estoy confundida en este momento, por eso no hace falta tantas preguntas, ¿sí? Entonces la clave es que cuando uno acepta es lo que le estás sintiendo, conectate con, ¿cómo hago para aceptar? Conectate con lo que sentís, ¿sí? Con lo que estás sintiendo, llevarlo al cuerpo, por eso en la pregunta que hicieron, la meditación es un gran camino, pero muchas veces la meditación también te lleva a poder comprender una realidad más amplia, bendito sea. Pero también tenés que encontrarte con las sombras. Yo toda mi carrera la hice en antropología vincular con el conocimiento de Carl Jung, y él hablaba que no se consigue la iluminación creando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Entonces, ¿cómo empiezo a trabajar la aceptación? ¿Qué no acepto de mí? Clave. Es más, ¿qué no estoy viendo y qué estoy negando? ¿Estoy negando un dolor en el cuerpo? ¿Estoy negando una tristeza que no sé cómo sacarla y me hago fuerte? ¿Estoy negando que no me gusta lo que hago y lo sigo haciendo igual porque termino adaptándome, o por la responsabilidad,
o por dinero o por lo que fuera. La primera clave es esta, ¿sí? Claro, cuando uno se ve, es como decir, qué duro, yo estaba confinada en ese placar, pero cuando empezás a abrirte, a ver otras posibilidades, y esto te lo da muchísimo el eneagrama, te quita velos de una manera, yo siempre digo esto, el eneagrama te elige, vos no lo elegís. ¿Y qué es el eneagrama? Tu ser operando en este momento. Un orden, un orden de comportamiento que lo conozcas o no, está funcionando en vos y en tu vida y en tus relaciones. Entonces, cuando vos empezás a habitar esa casa, empezás a salir de la identificación de tu ego, empezás a darte cuenta del ego de los otros, pero no para juzgar, sino para comprender más. Y podés ver al otro traspasando su ego. Podés ir, te juro, es como un rayo láser y podés ver al otro en quién es el otro más allá de su momento de efusividad o de su enojo o al contrario, de su desidia. Y cuando eso pasa, el fruto del eneagrama con uno mismo es la paz y con el otro es la compasión. Ahora, ¿qué nos pasa con la realidad? Cuando empiezo a justamente aceptar y a entregarme, fíjate algo, lo dijimos en una de las programas, abro, entrego, confío y agradezco. Es un mantra recibido en Perú. Abro, entrego, confío y agradezco. Cuando uno a sí mismo puede empezar a dominar ese carácter, y a dominar no quiere decir reprimir, sino a conocerlo y a encauzarlo, aparece como resultante maravillosa una fuerza interior, una luz, hay mucho más, pero no solo de mí, del otro. Y si la vida hoy me puso en un lugar que no quería, empiezo a encontrar recursos para poder cambiar esa realidad. Y si no la puedo cambiar, la acepto. La acepto y lo que cambio, ¿qué es? Nuestra actitud, tu actitud, ¿sí? Y entonces, al cambiar la actitud, también cambia la realidad. Esto se ve muy claro desde la comunicación. A veces me pasa, me dice, Lucía, estoy comunicándome con la persona que trabajo o con una relación que tengo, con mi hija, con mi hijo, por ahí vi cuando el que hablaban de los hijos, ahora los voy a leer, y resulta que no me entiende. Y la pregunta es, porque la clave de ser consciente no es el otro me hace, el otro no me entiende. Cómo te estás comunicando vos? Bueno, yo me comunico siempre igual. El eneagrama te muestra que hay 9 maneras de comunicarse y que la ductilidad de poder llegar al otro es saber que aunque vos tengas una manera de ser, empezás a modificar tu carácter, a modificar esa comunicación para poder llegar al otro. Bueno, pero a mí no me sale porque yo soy introvertida. Ese es el tema en la conciencia. Ahí está la llave. Si yo sé conscientemente que soy una persona introvertida, como puede ser un 4, como puede ser un 5, ¿sí? Lo que tengo que hacer es aprender a expresarme. Si yo sé que soy una persona muy histriónica, tengo que aprender a silenciar, encontrar siempre la ley de la compensación, las leyes universales o habitan en el eneagrama, porque habitan en vos. Cuando te hablo de eneagrama, hablo de un orden sagrado que habla de 3 leyes fundamentales, que es la ley del 1, la ley del 3, que es la conciencia, y la ley del 7, que es la vida. Y esto ya lo tenemos en programas anteriores para los que están preguntando. Y una de las claves fundamentales es que en estas leyes opera toda nuestra manera de ser. Y nos demos cuenta o no, está en nosotros. Entonces, te quiero contar por lo que me están preguntando, ¿cómo sería cada tipología frente a la no aceptación? A ver si por lo menos así te vas como ubicando y te invito
que veas los programas anteriores y te invito, te aseguro que va a ser un antes y un después, a que hagas ahora la iniciación del eneagrama, que van a ser 21 días de iniciación maravillosas. Pero vamos a esto. El uno es la persona perfecta y una de las claves del uno, que es porque es perfecto, no acepta cuando las cosas no están bien hechas o cuando lo planificado se cambia, ya sea porque alguien lo cambia o ya sea porque la vida con sus circunstancias, hay una tormenta y no puedo viajar, o en el trabajo empezaron ahora a ir presencial y yo quería seguir online. El tema de poder adaptarnos a esa parte orgánica de la realidad. Bueno, el uno le cuesta y se enoja con la realidad, se enoja consigo mismo. Su gran sombra es la no aceptación. ¿Por qué? Porque quiere tener el control de las cosas. Entonces, en la resistencia en el uno, esa parte que tenemos que observar si sos muy perfeccionista, es el control, es poder soltar ese control y encontrar un orden natural de la vida. En el caso del 2, que es la persona servidora, la persona generosa que siempre está ayudando a los demás, el tema no es la aceptación con el otro, porque acepta, entiende, comprende, ayuda al otro, ¿sí? Siempre, siempre. El tema es que no acepto lo que a mí me pasa, lo que yo siento. Claro, vivo tanto para los demás que no me gusta estar mal, que le tengo miedo a la tristeza o a la melancolía, no me quiero conectar conmigo. Hay una no aceptación de su persona, porque siempre se siente el salvador o la salvadora de los demás. Entonces, ahí está el gran tema de la persona servidora. El 3 es la persona exitosa, es la persona productiva, que siempre va a estar identificándose con lo que hace profesionalmente y la imagen profesional que está a los demás. Así que le gusta figurar, le gusta mostrarse, le gusta mostrar sus éxitos. Y justamente, estoy que mate, perdón, pero estoy como en casa. Estoy en casa, pero estoy con ustedes como en casa, recibiéndolos. Lo que pasa con la persona 3 es que siempre se autoubica, es decir, se valida en lo que hace, en lo que logra, en lo que tiene y no en su propio ser. Entonces, ¿qué es lo que no acepta? Sus sentimientos. Le cuesta un montón porque se siente vulnerable si se conecta con su sensibilidad y sus sentimientos. Y ahí genera resistencia. Yo tengo que ser fuerte, tengo que manejar todo y direccionar por mí y dirigir, en este caso, hacia dónde quiero ir por mis propios intereses. La clave del 3 es justamente darse ese permitirse ser vulnerable frente a los otros. En el caso del 4, que es la persona creativa, sensible, intuitiva, que ama la belleza, que permanentemente está tratando de conocerse más e indagarse más, a veces demasiado se indaga, ¿sí? Lo que tiene que, ¿qué le pasa? ¿Cuál es la resistencia del 4? Es justamente a que lo controlen, a perder la libertad, a no tener sus propios, porque ama la libertad, como toda persona creativa, se resiste a las reglas, a las normas, a los sistemas, a lo que hay que hacer, a lo que corresponde, digamos, lo que está estipulado. ¿Por qué? Porque es una persona disruptiva. Entonces, estar en la realidad, conectarse con la realidad, es saber que a veces esas normas te ordenan, esas normas te dan un orden, una disciplina, ¿sí? Y que eso no te hace quitar la libertad. En el caso del 5, que es la persona intelectual, la persona a la cabeza del eneagrama, que todo lo analiza, lo piensa, lo investiga a fondo también, la gran resistencia es al compromiso emocional. Ahí está lo que no acepto. No me vengas con problemas, no me vengas con situaciones, manejalas vos. Yo amo el saber y estoy abocado a lo que sé. Entonces, uno de los puntos importantes es justamente
conectarme emocionalmente con mis seres queridos, con las personas que trabajo. Inteligencia emocional para el 5 es fundamental, porque si no, no acepto, resisto. Ay, no, demasiados problemas, demasiadas emociones, no quiero saber nada. Es decir, una persona en el trabajo está con su chiquito trabajando, bueno, es un problema de ello, pero no escucho, no escucho. ¿Por qué? Porque me resisto a que me hagan tocar con mi parte emocional, que no puedo, que invalido también. En el caso del 6, que es la persona colaboradora que vino a esta vida con conciencia de grupo, que siempre está buscando la seguridad y los grupos de pertenencia, que es muy confiada de los suyos, pero muy desconfiada del resto, y que siempre ve el peligro más que viene más adelante. En el caso del 6, la gran no aceptación o la resistencia es a los cambios. No, déjame donde estoy. Yo estoy segura con las personas que conozco, en mi casa, con la rutina y la metodología que tengo y no me salgo de ahí. Y cualquier situación de cambio le da mucho miedo a lo desconocido. Y ahí aparece la resistencia y que lo analiza desde la mente, ¿no es cierto? Bueno, no me conviene, pero son todas justificaciones para no animarme y dar los pasos. En el caso del 7, que es la persona alegre, divertida, que vino a esta vida a ser un entusiasta, que ve el lado positivo de la vida, que es optimista, que comparte, que genera redes, vínculos, todos son amigos de todos, genera vínculos y comparte a nivel social, es como el líder social. ¿Sí? La gran resistencia o no aceptación hacia el dolor. Y yo te lo puedo decir que lo veo en personas que conozco, que todo bien fluyen. Cuando hay un dolor físico o un dolor emocional, se ponen mal, enojadas. Y vos decís, parece otra persona, ¿sí? Y la resistencia es aceptar ese dolor. ¿Sí? Aceptar que la vida se compone de alegría y dolor, que hay un flujo, que en la medida que lo acepto, lo valoro, que está por algo en mi vida, por algo estoy transitando, como cuando hay un dolor físico, que hoy lo sabemos, el cuerpo está hablándonos de lo que no dijimos. Entonces, por algo está ese dolor. O el dolor con alguien con el que no me entiendo, con alguien con el que ya está, se cumplió el ciclo de nuestro vínculo. Esos dolores al 7 le cuesta muchísimo, ¿sí? Entonces se ilusiona, se dispersa justamente porque es la manera de resistir a seguir ahondando dentro para ver qué siento. Y otro de los puntos importantes que el 8, que es la persona que vino a esta vida a ser fuerte, a tener un liderazgo de mando, protagonista de su vida, capitán, que siempre está, digamos, promoviendo y provocando que las cosas ocurran, que realmente es un líder nato, ¿sí? Y que es muy determinante, muy decisivo y va para adelante estés o vos no estés. La gran resistencia del 8 es a la negación. ¿La negación de qué? La negación también de mostrarme vulnerable, porque para mí no hay nada imposible. El 8 es el kamikaze. Vos le decís que no haga algo y lo hace. Así ponga en riesgo su vida. Y justamente, ahora voy a ir contestando porque veo varias preguntas, pero justamente una de las claves del 8 es que tiene una gran sensibilidad, una gran ternura que no muestra. Entonces, la resistencia no está en las circunstancias, porque el 8 enfrenta cuanto conflicto hay. ¿Sabés dónde está? Cuando vos le mostrás el lado vulnerable, el lado sensible, ¿sí? Y niega a veces lo que tiene frente a sus ojos, la negación. Y el 9 es la persona pacificadora, conciliadora, que siempre busca estar serena, que tiene un tono más bajo, que ama el silencio, ama la naturaleza, ama la soledad también, y que muchas veces es muy amable, muy prudente con los otros, ¿sí? Y se termina adaptando y sobreadaptando a los demás. Entonces, la resistencia,
¿sí? Es a que lo saques, como te conté antes, de su comodidad, de ese mundo de bienestar. Los conflictos, las situaciones de depresión, las modificaciones en el trabajo, una relación que le trae tensión, que le tiene que hacer decidir, cuando el 9 decide, ahí se queda más cómodo, se queda más paralizado. Y entonces el gran tema de la no aceptación es la parálisis en el 9. Acá, entonces, ¿qué te muestro con esto? ¿Sí? Que hay una clave fundamental que tiene que ver con el aprender a confiar en nosotros mismos, confiar en la vida que te está trayendo el momento más perfecto para tu evolución, y este es un nivel de conciencia totalmente diferente al ego, y a confiar a que viniste con una misión, y esa misión no tiene que ver con lo que estás haciendo. Esa misión tiene que ver con lo que sos como persona. Y este es el gran punto. Ahí empieza la verdadera confianza, la verdadera valoración y la verdadera aceptación y transformación, porque aceptar no quiere decir que me quedo esperando. Aceptar es que acepto y encuentro los recursos en mí, en mis relaciones, en mis vínculos, en mis actividades, para poder encontrar una percepción más amplia de la realidad y empezar, ahí es donde la vida se vuelve mágica, y empezar a recibir los mensajes, las personas, las situaciones, y todo empieza a confluir. Ahora empiezo a leer. No tiene que ver nada con números, con fechas de nacimiento, para encontrar tu naturaleza, como hemos dicho en otros programas, y te invito a que vas a ver que en estos 21 días de iniciación al Enneagrama lo vas a ver, te vas a encontrar. El Enneagrama aborda a tu propio autoconocimiento, pero en la medida que más conoces cada una de las características, más podés empezar a reconocerte. Y ¿sabés qué? Hay algo que nadie te puede quitar. Y es en el momento que te ves, como te dije antes la frase, decís bingo, eureka, wow, todo lo que estabas buscando vino hacia vos, porque en realidad quien estás buscando es a vos misma. ¿Sí? Tengas una relación que resolver, tengas un trabajo que resolver, tengas que resolver un cambio de lugar, tengas que resolver lo que fuera, el tema, el gran tema es encontrar tus propios recursos, qué es lo que te da el enneagrama. ¿Sí? Entonces, ahí está el punto más importante. Mi hijo de 8 años odia aburrirse. Muchas tipologías no les gusta aburrirse, ¿sí? Pero al 8 le cuesta, al 1 le cuesta, al 7 le cuesta aburrirse, al 4. Pero ¿sabés qué? Le tenés que enseñar, a ver, esto dicho por las neurociencias, ¿eh? El aburrimiento es parte del espacio en blanco que queda para que surja lo creativo, ¿sí? Liliana, vos preguntás, todos tenemos un poco de cada cosa. Claro que sí, en la personalidad somos el enneagrama, y te vas a ver en lo que yo fui contando un poquito de uno, un poquito de otro, un poquito de otro. La clave es que cuando vos descubrís esa naturaleza esencial con la que naciste, es como el ADN de tu alma. Y entender ese ADN del alma, esa cualidad innata, te hace despertar en la conciencia. Es como algo se abre en vos y empezás a entender como una ficha del dominó todo lo vivido, todo lo que te ha pasado. Es así, es real. Hace 25 años que trabajo con personas, tengo un montón de experiencia en la vida y en las historias, como digo, podés leer todos los libros, aprender mucho de todos los conocimientos, pero el enneagrama es vivo, vivo. Los conocimientos te lo da la persona. Por eso el valor de hacer el trabajo en los grupos que estamos haciendo humanos es que uno se puede ver al otro y empezás a escuchar y decís, ay, pero eso que estás diciendo lo dice la persona con la que yo vivo, o lo dije yo mucho tiempo, y uno empieza
a verse, a registrar, a encontrar afinidades, ¿sí? Gracias, Andrea, qué lindo que estés, me encanta. Fernando dice, mi hijo me ignora, no me llama ni me viene a ver, porque se enoja cuando le digo las cosas que le está haciendo mal. Acá hay algo. Entender a los hijos a través del eneagrama es fundamental. Y esta es una de las realidades que a veces no aceptamos, que nuestros hijos son muy diferentes a nosotros. Y la manera en que hablamos con ellos afecta, los modifica. Entonces, quizás cambiando Fernanda, la comunicación, entendiendo cómo es tu hijo, por qué te miente, qué está evitando ahí, o realmente porque es una característica que es así, porque cada uno de nosotros en el enneagrama tenemos un vicio, ¿sí? Y el vicio del 3 es la mentira, por ejemplo. El vicio del 1 es la ira, el vicio del 2 es la soberbia, el vicio del 4 es la envidia, el vicio del 5 es la desvalorización, y así podemos seguir, ¿sí? El vicio del 6 es el miedo, el vicio del 7 es la gula, siempre quiero más, el vicio del 8 es el exceso, ¿sí? Y el vicio del 9 es la desidia, entonces, o la pereza. Entonces, acá encontramos después, obviamente, están todos los procesos que cuando somos padre o madre, es fundamental conocerlo a nuestros hijos, primero porque los amamos, y por más que veamos todas sus sombras, podemos ir acompañándolos, ¿sí? Y si se hace el ofendido, ahí será un mecanismo para que vos digas, bueno, ¿cómo yo cambio el vínculo para que él también vea otra realidad? Hola Lucía, muy buena, gracias, la explicación de la casa. A todos, bueno, gracias por estar, gracias por compartir. Eh, Fíjense algo, cuando uno acepta es donde empieza el cambio. Acá Gabriela me está preguntando, ¿cuándo aceptación y cuándo cambio? Es que en realidad no nos damos cuenta que al aceptarnos ya hay algo que cambia en nosotros. Al aceptar al otro hay algo que estamos comprendiendo del otro. Al aceptar lo que nos está sucediendo, y es más, aceptar lo que sabemos hacer y lo que no sabemos hacer muchas veces, ¿sí? Ya eso es un cambio. Y a eso, si le ponemos luz para entender quiénes somos o quién es el otro, o qué actitud tenemos consciente frente a la realidad que nos toca, el cambio es mucho mejor. ¿Sí? Ahí la clave es que ya en la aceptación. Después viene la valoración de lo que está sucediendo, o de nosotros mismos o del otro. Y después viene la transformación. Ahí viene el verdadero cambio, ¿sí? Entonces, uno va justo con el otro. Y todo esto que estoy contando y el camino del eneagrama te lleva a la paz, porque te lleva a conectarte con lo que realmente sos, a cambiar tu conciencia. Y por ende, si vos cambiás, todo lo que está a tu alrededor empieza a ordenarse. Yo siempre digo que el eneagrama te permite encontrar un orden natural en tu vida, en tus vínculos, en tu misión y en tu conciencia, porque se te va abriendo, se te va expandiendo la conciencia. Y creo que vinimos a esta vida a ser seres de luz, nos hemos olvidado de quienes fuimos, ¿sí? Y venimos a transitar de nuevo es como la materia pendiente que nos quedó para ser mejor. Y ser mejor no implica ser perfecto, sino ser quienes somos. Esa es la gran, gran clave, ¿sí? Del enneagrama. Y fíjate algo, a todos los que me están preguntando sobre cómo me conozco, cómo me ubico, quién soy, a ver cómo me puedo ver, hay una clave fundamental que lo dicen los antiguos maestros, ¿sí? El trabajo del conocimiento personal no es así un método rápido. Por eso el enneagrama a mí me ha atravesado la vida,
pero porque lo vi en las personas, vi los cambios, las transformaciones. ¿Qué sucede? El camino interior es un camino de toda la vida, es un camino consistente. Hay que tener coraje, hay que tener ganas. A veces sentís que te quedás más solo que con alguien. ¿En qué sentido? Que hay temas que ya no resuenan con vos o actitudes que ya no querés en tu vida. Pero claro, se va haciendo como un cuello de botella, pero después aparece otro, que es la familia, la tribu de personas conscientes. Y cuando hablo personas conscientes, no es que hagas algo extraordinario ni que hagas algo espiritual. Consciente puede ser el día a día, cómo estás haciendo tu alimento o tu cena para tu familia, o cómo estás tratando a las personas con las que estás trabajando, ¿sí? Y los cambios, como decís Romina, es cierto, no son fáciles, ¿sí? ¿Por qué? Porque por esta resistencia justamente que tenemos, porque buscamos esa seguridad básica. Y fíjate que la misma vida nos muestra que la verdadera incertidumbre es la que nos hace crecer, que en la vida no hay nada seguro, ni los grandes afectos están seguros, que nadie quiere pasar por momentos duros o difíciles, pero que es la vida. Y cuando entendemos la gracia de estar vivos, simplemente por poder respirar, por poder amar, por poder mirar al ser que amamos, por poder transmitir lo que está en nuestro interior, por poder compartir algo que nos hace bien, por la alegría de compartir con la gente que queremos o con la comunidad donde estamos. Todo se basa en tres claves fundamentales que te muestra el enneagrama: el bien, buscar el bien; la belleza, que no es solamente la estética, es la belleza del corazón, es la belleza interior; y la verdad. Pero no es la verdad absoluta, porque nadie la tiene. Es la verdad de tu ser, el ser honesto y honesta con vos misma. Ahí empieza la verdadera aceptación. Bueno, ya creo que estamos casi terminando, entonces vuelvo a repetirles, acá estamos pasando, invitadísimos a que hagan el seminario de iniciación. Es una iniciación, ¿eh? Es un antes y un después, por eso es iniciación. Y vas a ver que lo que viste ya no lo dejas de ver, y lo que ves en los que te rodean ya no lo dejas de ver. Es más, vos me decís, pero Lucía, es tan fácil. Es que en realidad depende de tu autoconocimiento. Y es como el enneagrama te pone en orden de eso. Y te empezás a aceptar y todo cambia. Ahí está la clave. Y empezás a darte cuenta que esa mansión en la que vivías también está dentro de una comunidad, y que es una comunidad de seres que pueden interactuar, entrelazarse, nutrirse, intercambiar. Esta es la clave, ¿sí? Pensá cómo te estás nutriendo, de qué te estás nutriendo, qué estás escuchando, qué estás mirando, qué estás sintiendo, qué estás haciendo. Y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que querés y qué es lo que no querés. Otra de los trabajos que estamos haciendo es la certificación anual de Enneagrama todos los años, que es una formación para profesionales, seas el profesional que seas, para que puedas entender esto en relación con los demás. Todos trabajamos con otros y es fundamental, pero también si querés ser un formador o un profesional en Nia Coaching, esta es la formación que va a comenzar en el mes de abril el año que viene, pero que ya hemos abierto las inscripciones. Y después también tenemos cursos de los niveles de conciencia, que buscar los programas anteriores y ahí hemos dado los niveles de conciencia, que es la clave, la transversal de conocerte a vos mismo, de entender más a tus relaciones, a la vida, es cómo evoluciona la conciencia. A eso vinimos, no vinimos a otra cosa. Después, las actividades que hacemos para eso son los medios, ¿sí? Ahí está la llave.
¿Cómo te comunicas? Aquí tenés la página www.uconciencia.org. Esa es la página, te anotás ahí, vas a tener ahí un teléfono y vas a tener un mail donde comunicarte, ¿sí? Gracias por estar, gracias a todos, los honro, los honro. ¿Cómo realizo esta iniciación, Alejandra? De nuevo, uconciencia.org, barra ahí mismo, barra enneagrama guión curso, y te anotás y vas a poder hablar con alguien de nosotros, y además te va a llegar toda la información. Gracias y me encantaría conocerlos, ¿eh? Y por estar presente. Gracias, Mateo, por esta. Honro también a Matías, que siempre está en este programa, a Matías Amadasi, el director de la Universidad de la Conciencia, y a todos ustedes. Hasta el próximo lunes.